Gloria a Dios, hermanos. Quien vive, vamos a iniciar, hermanos, dándole un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde, hermanos. Él es el invitado de honor en esta tarde. Por Él estamos aquí, hermanos. Venimos a adorarle, venimos a escuchar palabra del Señor. Vamos a iniciar, hermanos, con este tema que preparé, ¿verdad? El cual le puse por nombre mejor frío o caliente. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Apocalipsis 3:14. Cuando estén ahí me dicen amén, por favor. Gloria a Dios, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar, que Dios tome el control de este estudio, de esta enseñanza, hermanos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, le damos la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios, en esta tarde, Padre Celestial. Ponemos en sus manos, Señor, esta enseñanza, bendito Rey. Pedimos que sea usted, Señor, hablando, ministrando a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que sea usted, Señor, poniendo en nosotros un corazón dispuesto, Señor, a recibir su palabra. Bendito Dios, abra nuestro entendimiento, Padre, permítanos comprender, entender su bendita palabra. Bendito Dios, pido, Padre, que tome el control de mi vida, de mis pensamientos, y que sea usted hablando a través de mí. Todo se lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice un fuerte amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta carta de la Odisea, hermanos, es una carta que el Señor Jesucristo le manda a esta iglesia, ¿verdad? La Odisea dice que era una ciudad fundada más o menos en el año 250 antes de Cristo por Antíoco II, en honor a su esposa. Era el nombre de su esposa, ¿verdad? Y él le puso el nombre de la Odisea por honor a su esposa. Fue una ciudad próspera, ubicada en una zona comercial clave, cerca de Colosa y Hierápolis. La ciudad era famosa por su industria textil
Ellos manejaban la lana negra, ¿verdad? Una lana muy negra, muy brillante. Tenían industrias textileras y por ser un gran centro bancario y por su famoso colirio que utilizaban para curar enfermedades oculares. La ciudad no contaba con suministros de agua, por lo que dependía de acueductos que suministraban agua de Hierápolis y de Colosas, llegando a la ciudad un agua muy tibia, ¿verdad? Esa ciudad era una ciudad muy próspera, había mucho comercio, estaba ubicada en un buen lugar, hermanos, esa ciudad. Dice que era muy famosa, ¿verdad? Porque ellos ahí sacaban mucho la lana, ¿verdad? Trabajaban la lana negra, una lana muy hermosa, brillante, por un ungüento que ellos habían fabricado con el cual, hermanos, ellos eh, podían hacer algunas curaciones, ¿verdad? De los ojos. Eh, eran, era un ungüento que tenía que curaba pues algunas enfermedades de los ojos. Y también era famosa porque era un centro bancario, ¿verdad? Se manejaba mucho el dinero en esa ciudad, hermanos. Pero había un gran problema en esa ciudad, que no tenía suministros de agua. No había cómo sacar agua ahí en esa misma ciudad. Entonces cerca de ahí estaba esta ciudad de Colosa y Hierápolis, ¿verdad? Los cuales en Hierápolis dice que había muchos manantiales de agua caliente. En esa ciudad dicen que ellos a veces esa agua termales, ¿verdad? Mucha gente los ocupa para sanación de sus cuerpos, ¿verdad? Personas que sufren de dolor de huesos. Ahí en ese lugar había muchas aguas termales, el agua era caliente. Y en Colosa el agua era muy fría, era un agua fresca, ¿verdad? Que se podía tomar y refrescaba, ¿verdad? A lo contrario a Iriápolis, que era un agua muy caliente. Entonces ellos tenían, la Odisea tenía que abastecerse por medio de tuberías, hermanos, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener el agua. Al llegar esa agua ahí, ya agua caliente y fría se mezclaba, llegaba ahí un agua tibia, un agua muy tibia que al tomarla pues no era muy agradable, ¿verdad? Para el consumo. Ese era el problema que tenía esa ciudad, pero pues era muy próspera, esa ciudad era muy abundante, ¿verdad? Solo ese era el detalle, que no tenían cómo abastecerse ellos mismos de agua. También cuentan los estudiosos que por su gran prosperidad que ellos tenían, hermanos, en el año 60 después de Cristo, un terremoto, ¿verdad? Muy fuerte, devastó parte de la ciudad. Pero como era una ciudad muy próspera, muy adinerada, este, Roma intentó apoyarlos, dijo, yo te voy a dar el recurso para que tú vuelvas a construir tu ciudad. Ellos no quisieron recibir ese apoyo, hermanos. Imagínense la prosperidad que había en esa ciudad de la Odisea. Ellos no quisieron recibir ese apoyo y dijeron, vamos a construir la ciudad nuevamente con nuestros propios recursos. Entonces, era una ciudad de mucha abundancia, ¿verdad? Que no quiso recibir ese apoyo que le ofrecía Roma. Entonces, aquí vamos a entrar en el primer texto, hermanos, que es el número 14, dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el Señor Jesucristo lo que hace, hermano, es primero presentarse, ¿verdad? En esa carta que Él está mandando. Y dice, yo soy el amén, ¿verdad? El significado del amén es la verdad. Una verdad, alguien seguro y digno de toda confianza, ¿verdad? El Señor Jesucristo se presenta como el amén, indica que Jesús
es la confirmación final de todas las promesas de Dios y que su palabra son verdaderas y definitivas, ¿verdad? Es lo que Jesucristo dice, ¿verdad? Que Él es verdadero, todo lo que Él dice es cierto, es recto, es eficaz, ¿verdad? Es lo que significa el amén. El testigo fiel y verdadero garantiza que Jesús ofrece un testimonio preciso y digno de confianza sobre la verdad. Jesucristo, ¿verdad? Él dijo que Él venía a hacer lo que se le había dicho su padre, ¿verdad? Lo que su padre le había dicho. Él vino a dar testimonio de Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, Él es un testigo fiel que es digno de toda confianza, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo enseñó es verdadero, todo lo que Jesucristo dijo a sus discípulos, todo eso es verdadero, digno de que nosotros confiemos en la palabra que Jesucristo dijo. Él es el testigo fiel y verdadero. Y dice que Él es el principio de la creación de Dios, pero no que por eso quiere decir que Él sea el primero que fue creado por Dios, ¿verdad? Sino que Él es el principio, dice, de la creación de Dios. Señala su persistencia y su papel activo como soberano o fuente de la creación, que le da autoridad sobre toda la creación, ¿verdad? Él fue el primero porque Él creó todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Él creó todas las cosas. Por Él fueron creadas y para Él fueron creadas todas las cosas. No es que Él haya sido el primero que fue creado por Dios, como lo, lo entienden algunas denominaciones, ¿verdad? Que Jesucristo es una criatura creada. No, Él es creador, Él es eterno, Él siempre ha existido, ¿verdad? Entonces, Jesucristo aquí lo que hace es presentarse, ¿verdad? Se presenta, manda esta presentación a esta iglesia, queridos hermanos. Y empieza el Señor a hablarle a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, no está dando a entender que el ser frío sea una posición buena, ¿verdad? No es bueno que una persona que se dice ser cristiana, ¿verdad?, se mantenga en una posición fría. Esas personas de un carácter frío, ¿verdad?, son personas que no conocen la palabra del Señor. Son personas que están alejadas de las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no dice que es bueno ser frío, pero le dice a esta iglesia, por cuanto no eres, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Caliente es lo más correcto, ¿verdad? Para un cristiano, una persona gozosa, ¿verdad? Porque sirve a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, ¿verdad? Esa es la manera correcta de un hijo de Dios, el que la persona sea gozosa, es a lo que se refiere el ser caliente. Entonces, las personas frías, ¿verdad? Vamos a ver algunas posiciones sobre las personas frías. Permítanme. Dice que una persona fría, ¿verdad? Es esa persona que está alejada del Señor, que no tiene un temor reverente de Dios, hermanos. Esas personas aman el mundo, aman las cosas del mundo, no tienen temor por lo que ellos puedan practicar. Es una persona fría, una persona que no le importa el pecar, ¿verdad? No le importa el hacer cualquier maldad, no tiene un temor reverente de Dios.
es una persona, ¿verdad? Una persona fría. Entonces, el Señor Jesucristo aquí le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, ¿verdad? Sabíamos que esta ciudad era una ciudad muy próspera, una ciudad que vivía en un ambiente, ¿verdad?, de mucha comodidad. Pero el Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tu corazón, yo conozco todo lo que tú haces. Dice que ni eres frío y ni eres caliente, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le está haciendo ver que estas personas de esta iglesia, hermanos, les es mejor, ¿verdad?, que fueran unas personas frías, que no es lo más adecuado para uno que se dice ser cristiano, ya lo había comentado. Pues le dice, es mejor que fueras frío por cuanto no eres caliente, ¿verdad? Entonces esas personas, ¿verdad?, que son frías, hermanos, tienen la posibilidad de algún día arrepentirse, llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Dios puede tocar sus corazones en cualquier momento, ellos pueden llegar al arrepentimiento. Entonces, por eso Jesucristo les dice que por cuanto no son fríos ni calientes, dice, ojalá fueses frío, dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, sería mejor, ¿verdad?, que fueras caliente. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, dice el Señor, pero por cuanto no eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahí viene, hermanos, lo que les comentaba respecto a esta ciudad, ¿verdad? Que esta ciudad no tenía cómo ellos proveerse de agua por sí mismos, ahí en esa ciudad. Entonces, el agua que llegaba a ese lugar, ya le había comentado que era un agua tibia. Entonces, había unas personas que llegaban a ese lugar, visitantes, que no estaban acostumbrados a consumir ese tipo de agua. Entonces, ellos al probar esa agua, ¿verdad? Ellos al momento de ingerirla, la escupían, la sacaban, porque era un agua que no caía bien en el paladar. Entonces el Señor Jesucristo les está hablando de una manera clara, entendible para ellos, ¿verdad? Esa agua que ellos consumían, a lo mejor también para ellos no era un agua agradable para su paladar. La tomaban porque ya no había otro tipo de agua que ellos pudieran obtener. Entonces el Señor Jesucristo les está haciendo una declaración muy clara que ellos podían entender. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo les hace ver que ellos son tibios. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa agua tibia, hermanos, es un agua, ¿verdad?, que no sacia la sed. Es un agua que no cura como lo creían esas personas de Iriápolis, ¿verdad?, que eran un aguas que sanaban algún tipo de enfermedades, pero esta agua tibia no era un agua que sirviera para alguna sanación, no era un agua que quitara una sed, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros cansados, a lo mejor con mucha sed al hogar, nunca pedimos un vaso de agua tibia, queremos un vaso de agua frío, ¿verdad? Que nos refresque nuestra garganta, que nos quite la sed. Entonces, esta ilustración que Jesucristo hace sobre ellos, sobre que son tibios, ¿verdad?, que no están haciendo bien las cosas, que ellos no están quitando la sed de esas personas, ¿verdad? Que a lo mejor tienen sed por el Evangelio, tienen sed por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos no están haciendo lo que deben de hacer, no están quitando, no están sanando a esas personas que a lo mejor necesitaban una palabra de aliento. Esas personas se habían acostumbrado, ¿verdad?, a vivir en una comodidad, se habían acostumbrado a vivir en el confort, ¿verdad?, que ellos ya estaban ahí. Una ciudad muy próspera, donde no había necesidad de nada, ¿verdad? Ellos tenían mucha abundancia en esa ciudad. Entonces, ellos se estaban alejando de lo principal, hermanos. Estaban alejando de lo principal, por lo cual a ellos se les había dejado en ese lugar, por lo cual se les había predicado el Evangelio.
Alguien fue y les predicó a esas personas en ese lugar. Ellos en algún momento creyeron, a lo mejor sus antepasados, ¿verdad? Habían creído, ellos habían iniciado de una manera gozosa, de una manera caliente, aquí como lo menciona el Señor Jesucristo. Pero a través del tiempo estas personas fueron tomando, ¿verdad? El camino del Señor como una rutina, algo que ya tenemos que hacer por obligación. Ya no es por un gozo que nosotros sientamos, ¿verdad? O por ir a predicar la palabra para llenar a esas almas, ¿verdad? Para darles una agua fresca que quite, que sacie esa sed de esas personas que necesitan allá afuera. Estas personas habían entrado en un estado de confort, hermano. Ya no necesitaban, ¿verdad?, clamar al Señor por algo que ellos necesitaban, porque todo lo tenían, todo lo poseían. Tenían centros médicos muy buenos, ¿verdad? Dice los estudiosos, los que investigan, estudian, ¿verdad? Que había clínicas, centros médicos muy buenos en esa ciudad. Ese colirio que ahí se había inventado, se había sacado ahí, era muy bueno ese colirio, lo vendían muy caro. Era para sanar ciertas enfermedades oculares. Centros bancarios, ¿verdad? Ellos tenían textileras, fabricaban ropa, ¿verdad? Con esa lana, ¿verdad? Negra. Era lana muy cara, hermanos. Entonces estas personas pensaron que ya tenían todo, que ya Dios los había bendecido con todo la abundancia que ellos tenían. Ya no había necesidad, ¿verdad?, de ir a predicar, ya no había necesidad a lo mejor de orar por algo que estábamos necesitando. Nosotros oramos mucho, ¿verdad?, por las necesidades que tenemos. A lo mejor una necesidad económica, a lo mejor alguna enfermedad. Estas personas posiblemente estaban dejando de orar, estaban dejando de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque tenían todo, hermanos. Todo lo tenían a la mano. Dinero, buenas clínicas, buenas vestimentas. No estaban pasando por ninguna necesidad. Y entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? A esto lo podemos aplicar también a nuestras vidas. Podemos aplicar esta cita a nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro corazón? Aquí el Señor Jesucristo les está haciendo ver cómo estaba su corazón. Ya no era un corazón ardiente por la presencia de Dios, ya no era un corazón que se gozaba posiblemente en las alabanzas, en la predicación, a lo mejor ya no ponían atención tanto en la palabra del Señor. Iban a la iglesia, al templo nada más, a lo mejor, ¿por qué? Porque ya lo habían tomado como una obligación, tenemos que ir, vamos. Me puse a pensar, hermanos, ¿qué sería lo que se predicaba? ¿Qué predicaciones, verdad, daría a ese hombre que estaba al frente de esa iglesia? ¿Qué es lo que les hablaba a esas personas? Porque es la palabra de Dios la que nos hace ver nuestras imperfecciones, nuestros errores, ¿verdad? Si estamos en pecado, es la palabra de Dios la que nos desnuda. Pero estas personas, hermanos, no podían entender, no podían comprender, estaban cegados por toda la comodidad que había en su ambiente. Ellos ya se habían acoplado a todo lo que había ahí. Y el Señor Jesucristo les dice, mejor fuera que fueras frío, que no hubieras conocido de la palabra. Porque en algún momento alguien viene y les predica y se convierten. El Señor Jesucristo conocía la realidad de estas personas, hermanos. Conocía su corazón que estaba alejado de Él. Hacían las cosas ya como una rutina. Ya no era por amor, por una pasión de servirle al Señor, por el cual ellos se congregaban. Se congregaban, sí, era una iglesia, un grupo de personas que venían así como nosotros, nos reunimos aquí, alabamos a Dios, pedimos a Dios por nuestras necesidades.
Creemos que Dios está aquí porque su palabra dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre, Él ahí estaría. Pero estas personas se habían alejado, hermanos. Su corazón se había entibiado. Ya no se gozaban, ya no se gozaban por ir a la presencia de Dios. Ya la palabra de Dios, hermanos, ya no los satisfacía. La palabra del Señor ya no les hablaba a sus vidas, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo les dice, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Porque no está haciendo, ¿verdad? Algo que a mí me agrade, algo que yo pruebe y sea agradable a mi paladar. Te voy a vomitar de mi boca como esa agua tibia que llega a tu ciudad y que no sacia la sed. Te voy a vomitar de mi boca. Y más adelante en el versículo 17, hermanos, el Señor Jesucristo les hace ver la realidad. ¿Por qué estaba sucediendo todo eso en esa iglesia? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas personas se habían acomodado, ¿verdad?, a todas sus riquezas, a todo lo que ellos poseían. Y ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. No tengo necesidad de nada, yo soy rico, puedo sustentarme por mí solo. ¿Recuerdan que les dije que en el año 60 hubo un terremoto que devastó parte de esa ciudad? Esa ciudad no quiso, hermanos, recibir el apoyo que le ofrecía Roma. No quiso recibir ese apoyo, ¿por qué? Porque ellos tenían abundancia. Ellos podían solventar todos esos gastos que se iban a hacer para la reconstrucción de la ciudad. No tenían necesidad de ese apoyo. No he visto, hermanos, algo similar a esto que nos cuenta la Escritura, que nos cuenta la historia también, ¿verdad? Sabemos que no hace mucho tiempo Acapulco sufrió una tragedia. Fue devastada, ¿verdad? Por una tormenta, lluvias, vientos torrenciales. Y a pesar de que es un lugar turístico donde ingresa mucha economía, ¿verdad? Acapulco necesitó la ayuda del gobierno, necesitó la ayuda de personas, ¿verdad? Muchas personas mandaron apoyo para que los hoteles, las casas, ¿verdad?, fueran levantadas nuevamente. Y no nada más en Acapulco, hermanos, sino en otros lugares. Han pasado tragedias muy grandes por terremotos, por inundaciones. Pero esas personas, esos lugares aceptan las ayudas, ¿verdad?, que se les ofrece. Esta ciudad no, hermano. Esta ciudad era una ciudad muy próspera. Había mucho dinero ahí, hermanos, y ellos dijeron, no necesitamos tu ayuda. Nosotros vamos a solventar este gasto. Nosotros vamos a levantar nuestras casas con nuestra propia economía. Se estaban enalteciendo, hermanos. Eran orgullosos, ¿verdad?, de lo que ya habían obtenido. Yo soy rico, dice, y de nada tengo necesidad. Me he enriquecido, pero el Señor Jesucristo les hace ver la realidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y es algo asombroso, ¿verdad? Como ellos pensaban que tenían todo, tenían dinero, tenían fábricas textiles,
tenían muchas clínicas, ¿verdad? Con buenos doctores. Y el Señor Jesucristo les hace ver aquí, hermanos, tú eres un desventurado, miserable. Ellos creían que eran ricos, que tenían abundancia, pero Jesucristo, tú eres un miserable pobre. Eres un ciego, a pesar de que tengas, ¿verdad?, los mejores hospitales, el mejor ungüento que pueda sanar, ¿verdad?, problemas oculares. Tú eres un ciego porque no puedes ver el estado en el que te encuentras. Y eres un desnudo, y estás desnudo. A pesar de que ellos, ¿verdad?, dijimos que tenían fábricas textiles donde fabricaban ropa, hermano, Señor Jesucristo les hace ver que están desnudos. Hermano, nosotros nos podemos estar viendo de alguna manera. Podemos creer que estamos bien, venimos, nos congregamos, oramos, cantamos, leemos la palabra. Podemos pensar que todo está bien, que estamos bien delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué piensa Cristo de nosotros, hermano? ¿Nunca se han preguntado eso? Esta palabra, hermanos, cuando vino a mí, ¿verdad? Y empecé a ver este pasaje de la Biblia, el Señor habló grandemente a mi vida, hermanos, por medio de este pasaje bíblico. Porque yo me puedo sentir bien, puedo decir, yo estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado. Estudio, trato de orar frecuentemente, trato de predicar a las personas que no conocen de Dios. Pero al leer este pasaje, al leer estos textos, hermanos, vino a mi mente, ¿verdad?, que hay momentos en mi vida en los que vienen los desánimos, en los que a lo mejor no estoy orando frecuentemente, no estoy orando como debo de orar. Y Dios todo eso lo sabe, todo eso conoce Dios de mi vida. Yo ante los ojos de ustedes, hermanos, yo los puedo engañar y yo decirles soy una persona espiritual, soy santo, ¿verdad? Pero al Señor no lo puedo engañar. No nos podemos esconder de Dios, hermano. Podemos aparentar ser alguien delante de las personas, delante de los hermanos, delante del pastor, pero delante de Dios, hermano, estamos desnudos. Estamos desnudos delante de los ojos del Señor. Él nos conoce perfectamente. Él conoce perfectamente mi vida. Si es verdad que yo me estoy guardando para Él, que me estoy esforzando en vivir en santidad, ¿qué es lo que estoy viendo en mi celular cuando estoy moviendo ahí el celular? ¿Qué es lo que estoy viendo? El verdadero cristiano, hermanos, el verdadero cristiano se ve, se revela cuando está solo. ¿Qué hacen las personas, el cristiano, cuando está solo? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales cuando estamos solos, hermano? Cuando pensamos que nadie nos ve. A veces tratamos de ocultarnos de las personas, pero se nos olvida, hermanos, que Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Dios está escuchando todo lo que nosotros decimos. Todo lo que nosotros murmuramos, Dios lo está escuchando. ¿Qué es lo que murmuramos, hermanos, cuando, verdad, bajamos la voz y hablamos al oído de un hermano y empezamos a huivirear? ¿Qué es lo que hablamos? El Señor Jesucristo lo sabe. Jesucristo sabe lo que estamos hablando. Jesucristo sabe lo que estamos viendo, hermanos. Que ese sea el temor de nosotros, hermanos, ¿verdad? No escondernos de las personas. Tener temor de que Dios nos está viendo en todas las acciones que nosotros practicamos día a día.
Estas personas estaban en una tibieza espiritual. Su corazón, hermanos, ya no se gozaba, ¿verdad? Por ir a la presencia de Dios. Estas personas habían hecho una rutina, ¿verdad? De la congregación. Ya se congregaban a lo mejor por rutina. Tenemos que ir. Es una obligación, tenemos que ir. Ya no iban a lo mejor para ver qué es lo que Dios hablaba a sus vidas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir hoy? ¿Qué estoy haciendo mal, verdad? Dios me va a hablar. Si yo estoy haciendo algo mal, Dios me va a hablar en esta hora. Es el motivo, hermanos, por el cual nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Para que día a día nosotros nos estemos analizando que en qué estamos fallando, qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida. A lo mejor a estas personas se les predicaba, pero ellos sí les entraba por aquí, les salía por acá. Ya no hacían caso a lo mejor al mensaje. Ellos estaban preocupados, ¿verdad? Allá en sus finanzas, en sus negocios. Bueno, ¿cuánto dinero habrá caído hoy allá en la empresa? Estaban preocupados en otras cosas, menos en lo que tenían que estar, atendiendo la obra de Dios, orando a Dios, ¿verdad? Que pusiera en ellos ese gozo que se estaba yendo de ellos, hermanos. Y esto es para que analicemos nuestra vida. ¿Será que venimos aquí, hermanos, gozosos a ver qué Dios tiene que decirme en esta hora? ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar la presencia de Dios. O también nos estamos entibiando como estas personas. El cristiano, hermanos, tiene el deber de tener una comunicación diaria con Dios, ya sea por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Dios algo nos va a decir diariamente, hermanos. Dios siempre tiene algo que decirnos. Y cuando venimos y oramos, ¿verdad? Y pedimos al Señor por cada necesidad, a lo mejor porque estamos enfermos, pedimos que si es su voluntad Él nos sane, Dios nos va a hablar. Dios algo tiene que decirnos cada día. Dios es lo que quiere que entremos, ¿verdad? A su presencia, que clamemos, que le pidamos, hermanos. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra necesidad que tenemos de Dios. Reconocemos que dependemos de Él, que Él es nuestro sustentador, que por Él es porque nos despertamos y abrimos los ojos cada mañana. Por su gracia y su misericordia, hermanos, ahora estamos aquí. Ya no vivimos más en aquella vida horrible, ¿verdad? En las tinieblas donde vivíamos antes. El Señor nos rescató y nos puso en este lugar para que ahora Él, hermanos, haga de nosotros, ¿verdad? Algo agradable para Él. Pero podemos venir aquí y escuchar la palabra y solamente escucharla y no hacer caso de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Es necesario, ¿verdad?, que cada palabra, cada texto que se lee, pongamos atención para ver si hay algo en lo que yo tengo que arreglar mi vida. ¿Hay algo que Dios quiere que yo arregle en mi vida? Yo entendí, hermanos, que hay etapas en mi vida en las que yo entro en un estado, ¿verdad?, de desánimo, ¿verdad? Y que llega esos momentos en lo que, en cuanto es pesado orar, es pesado el leer la palabra de Dios. No sé si a alguien le ha pasado eso, hermano, pero nosotros, el que nos fortalece, hermanos, es el Señor. Y es por medio de la oración, ¿verdad?, que nosotros vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar consuelo, por medio de la lectura de la palabra.
Es donde Dios nos da, ¿verdad? Este mensaje de aliento, esa agua fresca, hermanos, que sacia nuestra fe, que sacia nuestra sed. Estas personas pensaban que lo tenían todo, pensaban que toda esa prosperidad, hermanos, que ellos habían obtenido, veían a lo mejor sus ciudades, una ciudad hermosa, donde no había escasez de nada, y ellos podían pensar, Dios me ha dado todo, Dios me ha bendecido, Dios nos bendice, Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, pero Dios no nos va a dar algo que haga que nosotros nos alejemos de Él. Dios nos puede dar riquezas, claro que nos puede dar riquezas. Claro que nos puede dar abundancia, pero Él conoce nuestro corazón. Él sabe, ¿verdad? Que si Él nos da en abundancia, nos podemos alejar de Él. Podemos entrar, ver a una zona de confort como estaban estas personas. Ya vamos a la iglesia nada más porque tenemos que ir. Ya no necesito orar porque tengo todo, mi alacena está llena de comida, mi cartera llena de dinero. ¿Qué necesito pedirle a Dios? Estoy sano, no necesito nada más, todo lo tengo, todo lo he obtenido. Pero ante los ojos del Señor, hermanos, las cosas son diferentes. El Señor mira nuestro corazón. El Señor ve cómo está nuestro corazón para con Él. Si estamos haciendo, ¿verdad?, un Dios del dinero, de nuestro hogar, de nuestras posesiones, y nos estamos olvidando de Él. Recordemos que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo que quiere Dios, que lo pongamos a Él en primer lugar, que Él sea, ¿verdad?, el primer lugar en nuestras vidas, en todo, hermanos. No nada más cuando lo necesito, no nada más cuando no tengo alimento, no nada más cuando me quedé sin dinero en la cartera o cuando estoy enfermo, entonces sí acudo al Señor, me inclino y le pido, Señor, sáname, provéeme, Señor, de trabajo, de alimento. Señor quiere que estemos constantemente, hermanos, adorándole, clamando a Él, que reconozcamos, hermanos, que sin Él no somos nada. El Señor dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Y es una realidad, nada podemos hacer lejos de Él. Yo le digo al Señor, Señor, si tú no estás conmigo, yo me pierdo como un niño en un bosque, me extravío. Yo necesito que tu presencia esté conmigo diario, siempre, Señor. Porque tengo necesidad de Él, hermano. Porque reconozco que yo solo me puedo perder. Solo puedo volver a la vida que yo llevaba antes. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Señor Jesucristo les hizo ver la realidad en la que ellos se encontraban, hermanos. Les dijo que eran unos desventurados miserables, pobres, ciegos y desnudos. Les hace ver en realidad la manera en la que ellos se encontraban. A pesar de sus buenas vestimentas, a pesar de su buena economía, el Señor Jesucristo los veía de otra manera. Tú no puedes obtener buenas vestimentas si no las vienes a traer de mí.
Y el Señor Jesucristo les hace, hermanos, un llamado. Y aquí, hermanos, es donde vemos la gran misericordia de Dios, el gran amor que Dios tiene por nosotros. Porque Él puede ver que nos estamos desviando bien y nos exhorta. Viene el Señor y nos dice, estás haciendo las cosas mal. Pero no es porque Él nos esté rechazando. No es porque diga, tú ya no tienes remedio, ya no lo vas a hacer. Sino que Él hace esa exhortación, hermanos, para que nosotros reconozcamos la manera en la que estamos actuando. Y el Señor Jesucristo les hace este llamado. Pero por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor les hace este llamado, hermanos, y les hace ver que todo lo que ellos poseían, hermanos, no les podía dar, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo les puede dar. Lo que el Señor Jesucristo nos puede dar a cada uno de nosotros. Y aquí el Señor les dice, yo te aconsejo que vengas y compres de mí oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Todo eso que ellos poseían, hermanos, no les podía dar la vida eterna, no les podía dar la paz que Jesucristo nos puede dar. Señor Jesucristo le dice, ven y compra de mí oro refinado para que en verdad sea rico. Señor dice en su palabra, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haz tesoros en los cielos donde ni el orín ni la polilla corrompen. Ese es el verdadero valor. Eso es lo que en realidad vale, que nosotros estemos haciendo tesoros en los cielos. No nada más aquí en la tierra. Y no estoy en contra, ¿verdad?, de que se hagan riquezas, que uno prospere. No estoy en contra de eso, hermano. Ni el Señor está en contra de eso. Pero el Señor en su palabra dice, el mayor de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema. Cuando nos enamoramos de lo material, cuando nos enamoramos del dinero, de nuestra forma de vestir, de vernos bien, de qué es lo que traemos en nuestras manos, en qué nos estamos moviendo. Cuando empezamos a amar todas esas cosas, hermano, ese es el problema. Las verdaderas riquezas, hermanos, están en Jesucristo. Comprar, venir a Él, ¿verdad? Y comprar de Él. Dice oro refinado, dice para que en verdad sea rico. Y vístete, y dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. Eso es lo importante, hermanos. Esas vestiduras que se nos han puesto, ¿verdad? Cuando fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos lavó con su sangre, hermanos, quitó de nosotros toda esa inmundicia y nos ha vestido de unas nuevas vestimentas. Y Él le hace ese llamado a esa iglesia. Ven, compra de mí esas vestiduras blancas, dice, y vístete y cúbrete para que no se descubra tu vergüenza. Y unge tus ojos, dice, con colirio, para que en realidad veas. Pero ese colirio que yo doy, ¿verdad? Porque sabemos que cuando venimos al Señor, Él nos quita ese velo de nuestros ojos y podemos ver la realidad. Entonces podemos ver el estado en el que estamos. Ese es el verdadero colirio que sirve. No el que ellos pensaban, ¿verdad? Que podían vender en una gran suma de dinero y obtenían riquezas a cambio de ese ungüento por el cual ellos podían sanar, ¿verdad?, diferentes enfermedades oculares. El verdadero colirio, ¿verdad?, es el que el Señor Jesucristo les está ofreciendo para que en verdad veas.
veas en la situación en la que te encuentras. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. No mirar a nuestro hermano, no mirar a nuestro vecino, no mirar a nuestro pastor, mirarnos principalmente nosotros. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque el ser humano, hermanos, tiene esa capacidad de ver, ¿verdad? Primeramente los defectos de las otras personas. Somos muy buenos para ver los defectos de otras personas, pero para ver los nuestros nos cuesta mucho trabajo. Somos buenos para decir, mira esa persona, cómo anda vestida, cómo viene, pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nosotros? Decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Vivimos como un hijo de Dios? ¿En verdad estamos poniendo en práctica todo lo que escuchamos aquí? ¿O todo lo que leemos lo estamos poniendo en práctica? Eso es lo importante. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores, hermanos. Hacedores de la palabra. Que estemos bien delante de Dios, no delante de las personas. Porque si estamos bien delante de Dios, vamos a estar bien delante de las personas. Porque Dios no nos manda a hacer cosas, hermanos, que perjudiquen a otras personas. Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no nos manda a que discutamos, a que peleemos, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con las personas allá afuera. Ámalo, aunque Él te ofenda, Él te agrede, tú lo debes de amar. Oren por sus enemigos. Pero se nos hace difícil todo eso. Ves que se nos complica, ¿verdad? Pero es algo que debemos de hacer. Como hijos de Dios, debemos de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Más adelante, hermano, en el versículo 19 dice el Señor Jesucristo, yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Toda esa exhortación, hermanos, que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a esta iglesia, era por un motivo, era por un fin, de que estas personas se arrepintieran, de que estas personas llegaran a ver el estado en el que se encontraban. El Señor Jesucristo no los está rechazando, sino que les está haciendo ver, ¿verdad? La vida que están llevando, pero todo eso para que ellos se arrepientan, porque dice, yo reprendo y castigo a los que amo. El Señor les está haciendo ese llamado, esa exhortación, hermano, porque el Señor los ama. Porque el Señor no quiere que ellos se pierdan, sino que ellos corrijan su vida, que ellos cambien la manera en la que están actuando. ¿Por qué? Por amor, porque los ama, hermanos. Ese es el fin, ¿verdad? El objetivo que el Señor Jesucristo tiene al darle todas estas palabras a esta iglesia. Que ellos, hermanos, se arrepintieran. Que ellos pudieran ver el estado en el que se encontraban. En Hebreos 12, hermanos, acompáñenme a Hebreos 12. La palabra del Señor, capítulo 12,
Versículo 5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si sois dejados sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces la disciplina nos puede parecer dura, hermanos. A veces cuando el Señor tiene que disciplinarnos nos parece duro lo que el Señor está haciendo con nosotros. Podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan bueno. Pero aquí la palabra del Señor dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. El Señor, ¿verdad?, trae disciplina a nuestras vidas, hermano, por un objetivo. Ya sea porque estamos fallando en áreas de nuestra vida, o ya sea porque el Señor quiere mejorar áreas de nuestras vidas. Por eso viene la disciplina y nos dice que no desmayemos, sino que sigamos adelante. Porque cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que todo el que llega, hermanos, a los pies del Señor, todo aquel que el Señor recibe por hijo, lo va a disciplinar, lo va a corregir. Porque venimos, cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos con una vida desordenada, con una vida arruinada. Entonces el Señor tiene que empezar a trabajar con nosotros, tiene que empezar a disciplinarnos, porque estábamos acostumbrados a vivir de la manera en que nosotros queríamos, sin disciplina, sin orden. Pues los caminos del Señor no son así, hermanos. Los caminos del Señor son de disciplina, de orden. Y todo eso es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a los que ama, a esos disciplina, a esos corrige. Todo eso es por amor, porque nos ama. Podemos estar recibiendo disciplina ahorita del Señor, pero recuerden lo que dice su palabra. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Es por amor, hermanos. Es por amor que Dios nos está disciplinando. Si estamos atravesando por algunas dificultades, ténganlo por seguro, hermanos, que el Señor quiere hacer de nosotros unas mejores personas. O quiere que nos acerquemos más a Él en oración. Quiere que nos acerquemos a Él más en la lectura de la palabra de Dios. Que ayunemos más. De esa manera es como el cristiano tiene que ver esas disciplinas, esas situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Esa es la manera correcta. Porque el Señor a quien ama disciplina, como se lo dijo aquí a esta iglesia. Porque yo al quien amo, dice, castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿verdad? Ese era el objetivo, que ellos llegaran al arrepentimiento, que ellos enderezaran sus caminos, que buscaran, ¿verdad?, a la fuente de todo conocimiento, a la fuente de vida, que es Jesucristo. Ese es el objetivo, queridos hermanos, ¿verdad?, por el cual el Señor estaba reprendiendo a esta iglesia y les hace este llamado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo dice, yo estoy a la puerta. El Señor Jesucristo se sentía, hermanos, fuera, alejado de esas personas. Él estaba tocando a la puerta para ver si había alguien ahí
dispuesto a abrir su corazón y abrir su corazón para que Cristo entrara. Cristo toca la puerta y dice, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que abra la puerta para que yo pueda entrar? Jesucristo se sentía fuera de ese lugar, de esas personas, de esa iglesia, hermanos. Y Él estaba haciéndoles un llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Hoy el Señor Jesucristo está llamando a la puerta. Está llamando a la puerta, hermanos. ¿Quién es el que va a disponer su corazón? ¿Quién es el que va a abrir su corazón, hermanos? Para que el Señor Jesucristo entre. ¿Quién, hermanos, en su sano juicio iba a dejar, hermanos, al Señor Jesucristo fuera? ¿Qué iglesia, hermanos, haría eso? Nosotros llegamos aquí, hermano, a este lugar es para que nosotros lleguemos y guardemos cierta reverencia en este lugar, hermano, porque el Señor es el que está aquí en este lugar. El Señor nos visita, dice su palabra, en medio de la alabanza. En medio de la alabanza es que Él está, Él se mueve. Donde estén dos o tres congregados, yo estaré ahí, dijo el Señor. Él en esta hora, Él está aquí, hermano. Él está aquí, pero esas personas, esos hermanos de esa iglesia tenían al Señor fuera. Estaba Él afuera y Él está tocando esa puerta y les está diciendo, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien dispuesto a abrir la puerta? Si alguien está dispuesto a abrir la puerta, yo voy a entrar. Yo voy a entrar a Él, hermano, y voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. El Señor Jesucristo, hermano, quiere que abramos nuestro corazón, que permitamos, hermanos, que Él sea el centro de toda nuestra vida, que no lo dejemos afuera, que no nada más lo invitemos a nuestras vidas cuando venimos al culto. Llegamos a la casa, lo dejamos en la casa y ahora sí nos vamos a la calle. No, Cristo quiere ir con nosotros en todo lo que nosotros hagamos, en todos los días. Él quiere estar con nosotros, que lo tomemos en cuenta en todas las acciones que nosotros podamos hacer. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. No que lo dejemos guardado ahí en la casa, espérame ahí hasta el miércoles, o hasta el domingo, o hasta el viernes que yo vaya al culto. Entonces si me acompañas, mientras déjame, yo voy a hacer mis cosas, yo puedo hacerlo solo, no necesito que vayas conmigo. Eso no es, hermanos. Cristo quiere acompañarnos en donde quiera que nosotros vamos. Cristo quiere que nosotros, hermano, estemos clamando a Él, que Él venga a nosotros y nos acompañe en cada paso que damos en nuestras vidas. El Señor Jesucristo se sentía alejado de esa congregación, de esos hermanos, pero Él les estaba haciendo ese llamado, que le abrieran la puerta para que Él entrara, hermanos. Él les estaba haciendo ese llamado para que Él entrara. Y además de eso, hermanos, les da palabras de aliento. Al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Esas palabras de aliento, ¿verdad? ¿Quién no quisiera estar sentado en el trono ahí con Jesucristo, hermano? ¿Quién no quisiera, verdad, vencer y ir y sentarse ahí a un lado del Señor Jesucristo, como Él ha vencido y se ha sentado en el trono con su Padre? Él está animando a esos hombres que vuelvan, hermanos, a su primer amor, que no se olviden de Él, que regresen, que recuerden que Él está ahí para Él. Y los anima y les dice, el que venciere le daré que se siente conmigo, dice.
en mi trono, así como yo he vencido. Si nosotros vencemos, hermanos, es porque estamos con Él, porque Él es el vencedor, no es porque nosotros tengamos unas fuerzas increíbles, es porque estamos con Él, es porque Él está con nosotros. Es el motivo en el cual podemos nosotros solamente vencer y llegar a esta promesa que el Señor le hace a esa iglesia. Te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, le dice por un. Aquel que esté atento, aquel que esté percibido, aquel que quiera escuchar la palabra del Señor, el Señor Jesucristo le dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, con respeto a la palabra de Dios.